Hola a todos, en este documental vamos a analizar los actores principales del conflicto armado en Colombia, el Estado, las guerrillas, los paramilitares, las bandas criminales BACRIM, los grupos armados organizados GAO, su historia de desarrollo y cómo su dinámica ha influido en la vida de millones de colombianos. Nuestro equipo está conformado por Santiago Rueda Merchán, Dulce Milena Aljurre y mi persona, Andrés Camilo Castaño. Basamos este trabajo en investigaciones y documentos oficiales, el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003, el Informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica 2013, el artículo de Angélica Redberg sobre la construcción de paz y el documental No hubo tiempo para la tristeza. Los orígenes del conflicto colombiano están profundamente ligados a la condición rural y a la marginalidad política de amplios territorios del país. Como plantea Hernando Gómez Buendía, la guerra nació y se ensañó en la periferia, territorios donde el Estado fue débil o ausente y donde emergieron formas de violencia para disputar tierras, control social y poder local. El informe PNUD subraya como la ausencia del Estado, la inequidad de la tenencia de la tierra y la exclusión política generaron un caldo de cultivo para insurgencias campesinas y formas de violencia. Es importante señalar que, aunque hubo raíces ideológicas, muchas de las dinámicas tuvieron causas económicas y sociales locales. El Centro Nacional de Memoria Histórica identifica 4 grandes periodos en la evolución del conflicto: transición post la violencia, auge de guerrillas, recrudecimiento y la era de los paramilitares y narcotráfico. Esas fases muestran cómo los actores se transformaron y adaptaron. No son fenómenos aislados, son procesos que se retroalimentan. El Estado aparece tanto como víctima institucional por la penetración de la violencia en sus territorios, como agente con responsabilidad en la dinámica, ya sea por acción y por omisión. En las regiones, la relación entre militares, élites y autoridades locales creó redes de complicidad que limitaron la autonomía institucional y, en ocasiones, facilitaron el accionar de grupos paramilitares. Es una guerra que acontece en los lugares más apartados, en las márgenes, en los corregimientos, en las veredas. Esa violencia de lo que llamamos nosotros alta frecuencia y baja intensidad, muy invisible. Y esa acumulación de muertes de pequeños grupos, de muertes en asesinatos selectivos, uno a uno, gota a gota, en las márgenes, en las fronteras, hace que se acumulen los datos, que sumen, pero que no aparezcan como un hecho contundente, espectacular, como sí ha acontecido en otros contextos latinoamericanos. Y de eso se trata también, en parte, toda la sevicia y la atrocidad del conflicto colombiano. Como mucho ocurrió en la clandestinidad, no creíamos, y muchos colombianos no creen. Hay que empezar por reconocer que en este país hay una verdad que evitamos decir en su dimensión correcta. Esa verdad incómoda es que la mayoría de los colombianos no conocemos ni entendemos del todo el dolor que han sufrido nuestros propios compatriotas durante tantas décadas de violencia. En este sentido, podemos ver cómo las políticas públicas fragmentadas, las reformas incompletas y la centralidad de la violencia en la vida regional explican por qué el Estado no logró en muchos territorios imponer el monopolio de la fuerza ni brindar seguridad plena a la población. Las guerrillas. Las guerrillas surgieron en contextos rurales con demandas de tierra, justicia social y representación. Con el tiempo, algunas organizaciones guerrilleras se profesionalizaron, otras se fragmentaron y varias se vieron permeadas por economías ilegales. El informe Basta Ya explica que las guerrillas pasaron de ser grupos insurgentes con reivindicaciones políticas a actores que, en algunos periodos, financiaron su guerra con economías ilegales, incluido el narcotráfico. Esto complicó su naturaleza. Algunas fracciones siguieron con objetivos políticos, otras priorizaron la supervivencia y el control territorial.
se sobrepasaron también en su actitud y fue donde ya se prendió el fuego tanto por parte de la guerrilla como por parte de estos señores. Allá eso, la plomacera que mandaban acá, eso era tremendo. Cuando eso sí, como dice, fue la resistencia de nosotros, querer la tierra y no irnos, porque fue duro. En vez de armarnos como guerrilleros o paramilitares o irnos de la región, era una decisión, ¿por qué no nos hacemos pues matar todos y nos quedamos todos? Pues entonces vamos a formar una organización y si nos matan, pues nos queda la satisfacción de que nos matan, pero haciendo algo por defendernos. Que a las personas, a grupos armados se les dijo, nosotros también podemos dirigirnos, y se van un poconón de años que se nos estamos dirigiendo nosotros mismos. Nosotros era claramente, ustedes son allá, ustedes señores, nosotros déjenos a nosotros en nuestra línea. Ah, no, pero es que ustedes tienen que ser algo, ¿no? Que nosotros no hemos sido nunca nada, ni hemos sido como del lleva y trae, ni de la guerrilla, ni de los paracos, ni del ejército, ni de nadie. Nosotros somos de nosotros mismos, los campesinos, nosotros nos servimos pero unos con otros, pero nosotros no tenemos por qué tener fuerza de nada. Y así, por eso será que estamos vivos. Y cuando llegaron a atropellarlo a uno que tenía que irnos todos, y nosotros cómo nos íbamos a ir, cómo uno deja todo botado. Nosotros hicimos la resistencia en esa casa campesina. Estos son territorios de nosotros. Como antes nosotros no nos vamos, ni como campesinos menos. En resumen, las guerrillas fueron un actor esencialmente rural con base en desigualdades históricas. Con el paso del tiempo, su vínculo con economías ilegales y la fragmentación interna transformaron el conflicto en algo más complejo y prolongado. Las autodefensas surgieron inicialmente como respuestas locales a la presencia guerrillera. Después evolucionaron o fueron coaptadas por redes criminales, élites regionales y el narcotráfico. El fenómeno paramilitar, luego centralizado en las Autodefensas Unidas de Colombia, o también conocidas por su sigla como AUC, estuvo asociado a prácticas de terror, entre ellas masacres, desplazamiento forzado y alianzas con sectores ilegales que se beneficiaban del control territorial. Un 21 de febrero, los noticieros anuncian otra más entre las tantas noticias trágicas que saturaban los medios. El Salado, un pueblo agrícola, queda en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y los paramilitares. Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, 450 paramilitares entraron a las áreas rurales de Ovejas, El Salado y La Sierra, en los departamentos de Bolívar y Sucre. Torturaron, asesinaron, cometieron delitos sexuales, dejando a 61 personas muertas. Antes, un pueblo próspero, tenía 7.000 habitantes y estaba a punto de ser declarado cabecera municipal. Luego de una primera masacre en 1997 regresaron 4.000 y hoy en día, luego de la masacre del 2000, solo habitan 750 personas que con fortaleza intentan reconstruir su vida. Los procesos de desmovilización a mediados de los 2000 desarticularon formalmente las Autodefensas Unidas de Colombia, o como las conocemos como las AUC, pero dejaron territorios y economías ilegales que luego dieron paso a la BACRIM y a los grupos armados organizados residuales de las AUC. Es decir, no hubo una solución estructural al fenómeno. Según informes del Centro Nacional de Memoria, podemos afirmar que tras las desmovilizaciones paramilitares emergieron las llamadas BACRIM, bandas criminales y otros grupos armados organizados. Estos grupos heredaron rutas de narcotráfico, economías ilegales y disputas territoriales, convirtiéndose en actores que dificultan la posguerra. Podemos concluir que la desmovilización sin transformación de las causas estructurales que dan origen a estos grupos, como la tenencia de la tierra, la impunidad y las economías ilegales, produce continuidad, puesto que aparecen nuevos actores con cambios nominales
pero con la misma lógica de control territorial y lucro. Las causas son múltiples: desigualdad territorial y social, ausencia de Estado, debilidad institucional y disputa por rentas ilegales. A estos se suman causas políticas e ideológicas que se fueron transformando con el tiempo. Angélica Redberg subraya un punto clave para la resolución: la construcción de paz no es solo el desarme formal, sino un proceso complejo, ya que existen dilemas desde definir objetivos, como reconstruir instituciones, como integrar víctimas y desmovilizados, que hacen del posconflicto un proceso difícil y de largo plazo. Una paz duradera exige transformar las causas, reformas agrarias, políticas públicas, justicia transicional, medidas contra la impunidad y el control de rentas ilegales. Sin eso, los actores cambian de nombre, pero no la lógica. El conflicto colombiano es histórico, complejo y multicausal. El análisis de los actores, Estado, guerrillas, paramilitares, BACRIM y GAO, muestra trayectorias distintas pero conectadas. Todas comparten territorio, víctimas y consecuencias. Si queremos no repetir la historia, la memoria y la transformación de las causas estructurales deben ser el centro de cualquier proyecto de paz.